Bienvenidos a Reporte Vallejiano. Hoy retrocedemos a la Lima de los años 20 para examinar el cuento Cera de César Vallejo, una pieza fundamental de la literatura indigenista y de vanguardia. El cuento Cera de César Vallejo cuenta la tragedia de Chale, un inmigrante chino y hábil en el juego de los dados, en los barrios marginales de Piura. Su éxito en el juego despierta la envidia y el resentimiento de los jugadores locales. Esto lo obliga a participar en una apuesta final, donde debe jugarse su cera, o sea, su suerte o su dignidad, mediante la manipulación y la evidencia moral. Chale es despojado de todas sus ganancias y su vitalidad. El cuento es una fuerte crítica a la xenofobia y al racismo estructural en la sociedad peruana, mostrando cómo el destino del subalterno y marginado está siempre amañado para su fracaso, sin importar su esfuerzo o habilidad. El cuento Cera de César Vallejo en los años 20 se ve como una pieza clave de la literatura peruana que aborda la compleja realidad social de Lima de ese entonces, enmarcada por la tensión de la élite y los grupos marginados, en donde la obra se centra en Chale, que viene a ser un inmigrante chino y jugador de dados, cuya figura encapsula en la exclusión racial y la percepción de un destino manipulado. El texto plantea como pregunta central si Cera se erige en una profunda crítica a la injusticia social y a la exclusión racial del siglo XX y a este patrón de desigualdad y captura del destino por élites persiste en el Perú y en Latinoamérica contemporánea. La tesis del ensayo afirma que sí, que en la obra esta crítica y su patrón de desigualdad sigue todavía vigente. Bueno, hoy día nos encontramos con la psicóloga Juliana Moreno, la cual nos responderá algunas preguntas respecto al cuento Cera de César Vallejo. Sostengo que el cuento Cera de César Vallejo, a través de la figura del migrante chino Chale y su habilidad en el juego de dados, se erige como una profunda crítica a la injusticia social y a la exclusión racial de la sociedad limeña del siglo XX, cuyo patrón de desigualdad y captura del destino por élites selectas se proyecta y persiste en el Perú contemporáneo y el contexto latinoamericano. ¿Está usted de acuerdo o en contra de esta controversia? Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo, ¿no?, con la interpretación de la controversia del cuento, porque básicamente habla sobre la diferencia, ¿no?, la marginación, la injusticia racial, que hasta el día de hoy lo vemos y sobre todo lo plasma ahí muy bien de la sociedad limeña en esa época, ¿no?, en el siglo XX. Entonces, esta crítica que hace Vallejo, como podemos ver, que ya ha sido hace algunos años atrás, lo podemos ver inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, siguiendo, ¿cómo se usa la figura del inmigrante en la literatura peruana en la época para evidenciar el ostracismo racial y social? Mira, el tema del inmigrante es como que un espejo social. Justamente Vallejo se caracteriza por hacer una literatura que realmente se centra en la problemática social, ¿no? Es bastante interesante la literatura de César Vallejo porque muchos de sus cuentos hablan justamente de estas diferencias, ¿no? De la diferencia racial, de la marginación. En otros cuentos habla de la diferencia en etnias, ¿no?, en culturas. En otro cuento habla de la diferencia de los roles de la mujer en la sociedad. Realmente me gusta mucho esta parte de cómo Vallejo tenía esa visión de poder escribir y narrar problemáticas sociales. Y realmente creo que es algo que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Es algo que hasta ahora se mantiene y que esa diferencia en la cultura o en la discriminación que nosotros podemos ejercer como sociedad a los inmigrantes se mantiene, ya estando aún en el siglo XXI. Y bueno, hoy en día, ¿no?, los extranjeros, pues, y como lo muestra en el cuento, sufren, ¿no? Sufren marginación, sufren las diferencias de cuando llegan a un lugar en donde no se conoce la cultura, en donde no se conoce el entorno, ¿no? Porque vienes de unas creencias diferentes. ¿Y de qué manera el entorno marginal de los barrios asiáticos
facilita la explotación de estos extranjeros, ¿no? A ver, bueno, los barrios asiáticos tienen como característica que como son personas ilegales, ¿no? Van a aceptar estas personas que son extranjeras cualquier situación con tal de recibir una remuneración a cambio, ¿no? Entonces, realmente la dinámica en la que funcionan, no hay una protección de ley porque obviamente no están respetando las leyes de por medio, y obviamente esto se presta para que se pueda actuar en contra de los derechos de las personas, ¿no? Como yo sé que la persona no está cumpliendo, ¿no? Y que puede ser, no sé, pues deportada, se le puede acusar, las personas que tienen esas condiciones van a aceptar cualquier situación con el fin de poder tener un sustento económico. Entonces las personas, la sociedad se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso y eso se ve claramente en el cuento. ¿Y qué significa la idea de que la élite captura el destino o manipula las reglas sociales? Lo que pasa es de que aquí habla sobre que las fuerzas de la élite no actúan al azar, ¿no? Sino que más bien ellos manipulan situaciones diferentes para sacar ventaja de ello. Y bueno, lo podemos ver en la sociedad, ¿no? Somos una sociedad que, si bien es cierto, nos creemos dueños de nuestras propias decisiones, estamos siempre influenciados de diferentes aspectos, ¿no? Desde el marketing, desde por ejemplo la publicidad que sale en la televisión, lo que vemos en la televisión, ¿no? Todo está influenciado, ¿no? Todo está influenciado, todo es para mandar un mensaje, entonces nosotros caemos en eso y finalmente la sociedad se rige en base a los mensajes que nos llegan. Y obviamente eso lo hace o esas decisiones las toma otros grupos más arriba que nosotros, justamente porque funcionemos de una manera u otra. No quiero sonar de conspiraciones, pero en realidad somos el resultado de los mensajes que recibimos. Y eso lo podemos ver hasta la actualidad. ¿Cómo se transforma el sufrimiento del personaje en una poderosa declaración sobre la injusticia universal? Bien, bueno, esto básicamente traspasa, ¿no? Traspasa el tema de un simple relato. Realmente la injusticia social, universal, está bastante presente, ¿no? Porque por ejemplo, desde las diferencias económicas, desde las diferencias de raza, desde las diferencias de creencias religiosas. O sea, por ejemplo, acá tenemos bastante marcado el tema de la diferencia de etnias y la diferencia de clases sociales, ¿no? En otros países es el tema religioso. Entonces, yo creo que la sociedad elige una excusa para poder usarlo como justificante de lo que es aplicar la violencia en base a lo que yo creo o a lo que mi constructo me ha llevado a tener, ¿no? Y es bastante difícil porque estas vidas van a estar marcadas, ¿no? De sistemas injustas, vamos a ver que hay diferentes tipos de funcionamiento entre lo que nosotros, ¿no? Como sociedad somos y ellos o el extranjero cuando viene, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos muy reflejado, esta injusticia universal, la vemos muy reflejada, por ejemplo, con lo último, llevando el contexto de Vallejo, que es del siglo XX, imagínate, mira cuánto tiempo tiene a la actualidad, o sea, ahorita lo podemos ver con la manera de pensar y la manera en cómo se actúa contra los migrantes venezolanos, ¿no? Sin entrar a detalles si es que está bien o está mal que hayan venido, nuestra reacción como sociedad es la que nos muestra más quiénes somos, ¿no? Y cómo vemos y cómo tomamos esas diferencias contra las personas. Haciendo énfasis a estas desigualdades, ¿qué patrón histórico de desigualdad persiste en el Perú de hoy y en qué áreas se ve afectadas estas desigualdades? Bien, a ver, yo creo que hay muchas en realidad, ¿no? Desde el acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos visto mucho en otros cursos, el tema del acceso a la salud, la educación, un trabajo digno.
justo concuerda con tu pregunta de más arriba, ¿no? Que, por ejemplo, a la persona migrante se le da cualquier condición laboral con tal, y estas personas aceptan porque saben que no están cumpliendo con las normas y las leyes del lugar a donde están llegando, ¿no? Entonces, también el tema de las condiciones laborales justas, la protección a los menores se ven obligados, ¿no?, a trabajar, por ejemplo, a pasar el momento a solas, la salud, ¿no? O sea, enfermedades las cubren así nomás porque el sistema de salud no los protege. Entonces, hoy en día sí hay desigualdad, no solamente con el migrante o con el extranjero, ¿no?, sino va más allá el tema cultural, el tema de la etnia, el tema de la raza, el tema de la clase económica también se ve bastante, ¿no? Vemos, por ejemplo, centrándome un poco más en el tema de la salud, ¿no? Una persona que tiene medios económicos es mucho más probable que esta persona se haga atender o tenga acceso a un servicio de salud digno, a diferencia de las personas que no lo tienen. Entonces, sí está marcado, aún es un problema social, es un problema que sigue moviendo los grupos sociales, ¿no? Y que deberíamos trabajarlo tomando conciencia, y de repente no vamos a hacer un cambio significativo, grande, pero sí empezar a trabajar en ello cada uno de nosotros para que a largo plazo pueda haber un impacto. Para finalizar, esta pregunta es respecto a su trabajo, ¿no? A su labor de años trabajando, ¿no? En todo su tiempo de como psicóloga, ¿ha visto casos que sean sobre la marginalización, el racismo, el bullying, por el tema de que son extranjeros? Sí, he visto bastante el tema, por ejemplo. Bueno, nosotros teníamos un convenio hasta hace un año atrás con una ONG que es Alma Llanera, y realmente cuando hemos trabajado con los venezolanos, ¿no?, porque captábamos venezolanos para brindarles servicio de salud mental de cualquier tipo, realmente eran personas que sufrían mucho, sentían mucho dolor, habían dejado... A ver, el migrante pasa por un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Deja su familia, deja sus raíces, deja su estilo de vida, deja su vida por algo nuevo, por algo diferente, por una nueva esperanza, por darle solución a algo que necesita. Y yo creo que como sociedad hemos fallado con estas personas porque nos aprovechamos de las necesidades de estas personas y finalmente terminamos lastimando, ¿no? La problemática emocional que hay en estas personas es bastante fuerte. Hay desde depresión, ansiedad, incidencia en trabajos ilícitos, inclusive algunos han tenido que dejar hasta sus títulos en sus países, ¿no? Porque acá no tienen una validez, no tienen no están validados, entonces dejan hasta sus títulos. Y he visto mujeres que de haber tenido trabajos estables en el país donde estaban por la situación económica y tuvieron que salir, ahora pues se dedican a la prostitución u otras cosas, ¿no? El sicariato, o sea, problemas sociales bastante grandes que podríamos mejorar tomando conciencia, en ayudar, en generar entornos seguros, en generar seguridad a las personas y realmente en transformarnos como sociedad para ser alguien que brinde las posibilidades de, en vez de aumentar el problema, ser una solución. Gracias, psicóloga Juliana. Que tenga lindo día. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Agradecemos profundamente a la psicóloga Juliana Moreno por su valioso análisis sobre la vigencia de la crítica de Vallejo. Su visión nos ayudó a entender la herencia de la desigualdad en el Perú de hoy. Bueno, como conclusión, tenemos que pues el cuento Cera de César Vallejo es mucho más que un relato de juego y derrota, ¿no? Pues ya que
Es un espejo que nos muestra cómo la exclusión racial y la injusticia social en Lima en los siglos XX se establecieron como un patrón en donde el destino de los subalternos, como en este caso Chale, pues está bañado por étiles selectas, ¿no? Bueno, la tesis central más que todo de este reportaje se confirma en que pues esta estructura de desigualdad persiste en el Perú, ¿no? Y en Latinoamérica, ¿no? De contemporáneos, lo que afecta el acceso más que todo a la justicia y las oportunidades, ¿no? La igualdad de oportunidades, ¿no? Y haciendo que la suerte heredada, ¿no? Como algunas personas suelen decirlo, sea más determinante que el mérito individual que se merece. Así finalizamos nuestro reportaje vallejiano. Les agradecemos por acompañarnos en este profundo análisis de la obra de César Vallejo y la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Hasta pronto.